principalmente valor carpo y metacarpo. Lo mismo, ¿qué evalúan? Evalúen la estructura, que sean simétricos, evalúen que no hayan patrones inflamatorios en las articulaciones, evalúen que las falanges también estén todas alineadas, evalúen también la integridad ósea, o sea, que usted al palpar el carpo tenga una estructura redondeada y que no sea una estructura rugosa, irregular, que sobrepase más allá del carpo de las zonas anatómicas. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, llegan con patología musculoesquelética y usted ve un carpo así como una papa, ¿ya? Pero al momento de palparlo, esa papa es blanda, o al momento de palparlo usted palpa una consistencia dura, rugosa, consistencia como de tejido óseo. Eso ya son cosas distintas que usted obviamente va a evaluar y va tomando decisiones en el momento. Evalúe la flexión, extensión de estas articulaciones en particular, las rotaciones también de estas articulaciones es súper importante, poder realizarlo. Evalúe la conformación dorso-palmar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con respecto a los miembros anteriores. ¿Vamos bien? ¿Sí? En el radio, fíjense allí, ahí hay una imagen de un paciente, ¿cierto? Lo mismo, evaluamos conformación ósea del radio y del cúbito, que sean estructuras, ¿cierto?, que no tengan ninguna neoformación en particular. Ya palpe el radio en particular, rótelos también, ya lo toman desde carpo y van rotando la articulación a ver si hay algún tipo de lesión que repercuta en codo. ¿Ya? Haga la abducción y la aducción, ¿se acuerdan de esos términos? ¿Ya? Hágalo también, por ahí está. ¿Ya? Haga también la flexión y la extensión forzada. ¿Ya? Con eso también va a poder evaluar la integridad de la articular del paciente. ¿Ok? ¿Qué más tiene que evaluar acá? Los ligamentos que se evalúan de manera consiguiente por el tipo de flexión y extensión que usted realice. Evalúen también los paquetes musculares asociados a la articulación. ¿Ya? Todo eso les va a ayudar a ustedes para orientar cualquier tipo de patología en particular. Hay un video que no sé si está acá para... No, lo tengo en otra carpeta, lo vamos a revisar al final del video. Pero donde se mostraba una evaluación justamente de radio cúbito, cómo se debe hacer. Pero es lo mismo que estaba explicado. ¿Ya? En el húmero, ¿qué hablamos en el húmero? Generalmente toda la evaluación de extremidades es muy similar. Evalúe conformación, que no hayan algunas neoformaciones, masas asociadas a la estructura propiamente tal o la articulación en particular. Evalúe también los paquetes musculares, bíceps, tríceps braquial, ¿cierto? ¿Ya? Palpar con la yema de los dedos desde distal hacia proximal, eso es importante. Usted toma la extremidad del paciente y con la yema de los dedos empiece a palpar al paciente de esta forma. Bueno, se entiende que esto va hacia arriba, ¿cierto? ¿Ya? De esta forma, cargándose por toda la articulación, ¿ya? De distal hacia proximal, de ida y de regreso. ¿Ya? Hay pacientes que muchas veces el periósteo también les duele, les incomoda por alguna lesión anterior que tuvieron, ¿ya? O por algún tipo de patología que la tiene que diagnosticar de otra manera. Pero ya evidencia una normalidad al momento de la palpación, ¿ya? De esta forma, y va subiendo por la extremidad y se va devolviendo, ¿ya? Escápula, súper importante. Miren, fíjense cómo está tomando ahí la escápula, ahí el colega, ¿cierto? ¿Qué evaluamos? La espina escapular, acromion, los músculos, no vamos a nombrar los músculos, ustedes lo saben mejor que yo, ¿ya? Y lo que se hace principalmente es que usted se fija y se guía por el proceso espinoso de la escápula, ¿ya? Tómelo, ¿ya? Identifíquelo dónde está y de esa manera también lleve hacia proximal y hacia distal la escápula. La escápula tiene un ligero movimiento, ¿ya? Hay pacientes muchas veces que usted hace esto, lo toma, lo lleva hacia distal y hacia proximal y el paciente muchas veces se queja, lo mira hacia atrás o deja de jadear, ¿ya? Movimientos de flexión y también de extensión de esta articulación, ¿ya? Obviamente fijando también el húmero, teniendo las dos estructuras fijas para poder evaluar, ¿cierto?, la escápula. En los miembros pélvicos, lo mismo, uñas, falanges,
Evaluamos crecimiento, desgaste de las membranas interdigitales, integridad de los ligamentos, los rangos de los movimientos, y se hace de manera tal cual que para los miembros anteriores. ¿Ya? Evaluando estructura, flectando, extendiendo, rotando, aduciendo o abduciendo. ¿Ya? Un examen ortopédico inicial básico, porque estamos viendo aquí un examen ortopédico inicial básico musculoesquelético, no debiese llevarle más allá de 30 minutos. ¿Ya? No más que eso. Si usted tiene bien identificado el orden y cómo hacerlo, en no más de 30 minutos tiene evaluado al paciente, ya desde el punto de vista musculoesquelético. Lo mismo con metatarso y tarso, tal cual como se hacían con los miembros anteriores. ¿Ya? De esa forma, tome la articulación, fléctelo, extiéndalo y va evaluando al paciente. Lo mismo con tibia, peroné, tuberosidad tibial. Siempre las palpaciones son de distales a proximal, de ida y de regreso. ¿Ya? De ida y de regreso vayan palpando la estructura. Lo mismo que habíamos visto anteriormente, revise que la integridad ósea esté normal, que no haya masa asociada, que no haya algún tipo de laceración, etc. Radiografía, lo mismo. A menos que haya algún tipo de laceración que usted vea evidente. ¿Ya? Los ligamentos. ¿Ya? Los ligamentos que están en rodilla, ¿cierto? Se evalúan a través de un examen ortopédico que evalúa la integridad de la rodilla. ¿Ya? Hay dos tipos de pruebas. Una es la prueba de cajón, ¿cierto? Y la otra es la prueba de compresión tibial. Esas dos pruebas nos ayudan a evaluar la integridad de los ligamentos de la rodilla. ¿Ya? Tenemos acá está, ahí está la prueba de cajón. ¿Ya? Para el final vamos a ver unos videos de YouTube que quedan mucho más claros. ¿Alguien ha visto estas pruebas? La prueba de cajón, ¿sí? O de compresión tibial. Lo que se hace principalmente es forzar a la rodilla y a sus ligamentos accesorios, entre comillas, para ver si ésta se desplaza. Particularmente. En un paciente normal, obviamente, esto no se desplaza, la rodilla queda íntegra con sus ligamentos, por lo tanto no debiese haber mayor dificultad. Pero en una rodilla que tiene alguna ruptura de ligamento cruzado, la articulación va a sobrepasar la tibia, ¿ya? Y se va a ir, ¿cierto?, hacia craneal, como está acá. Entonces usted hace una fuerza, toma la articulación de esta forma y la tiende a forzar hacia craneal, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo se llama ese hueso? ¿Cómo se llama? Fémur. ¿Estamos bien, no? Fémur. Dígame. En el caso de que no se conserva tenga una lesión en el ligamento cruzado craneal, pero en una ruptura computacional parcial, ¿es posible que con este examen físico al desplazar esa craneal, no sé, la tibia, se pueda romper? Es difícil. Es difícil porque en este caso la tibia se desplaza o no se desplaza. Ahora, si tiene el chance de poder hacer un examen en el momento, se puede hacer una ecografía de la zona. Ya con una ecografía de un equipo muy hábil se puede. Yo he visto colegas que lo han hecho. ¿Ya? Y han determinado si el ligamento está íntegro o no. ¿Ya? Se puede. Los videos los dejamos para el final, ¿cierto? Para que lo hagamos con más calma. Y la prueba de compresión tibial, que también evalúa integridad de los ligamentos de la rodilla. Y lo que se hace es que se comprime hacia proximal la tibia con la finalidad que ésta se desplace hacia craneal. ¿Ya? Entonces se comprime desde abajo. Y por compresión el ligamento al estar roto no está presente, por lo tanto no afirma. En este caso estabiliza la rodilla, por lo tanto la tibia se desplaza. ¿Ya? Esas dos pruebas hay para evaluar ligamentos cruzados en nuestros pacientes. También vamos a ver el video para el final para ir avanzando. ¿Ya?
Y acá también tenemos, hablando ya un poquito acerca de la luxación de rodilla o la luxación patelar. También existen grados, ¿ya?, con respecto a cómo evalúo la rodilla particularmente. Tenemos luxación medial y luxación lateral. Es bastante característico esto en razas chicas, razas pequeñas. No hay una predisposición por raza, aunque algunos autores sí la describen, pero se describe que todo paciente chico, saltón, tiende a tener problemas de patela. Ya sea todos los poodle, yorkie, chihuahua, pero en general todo raza chica o un mestizo pequeño que le puede estar saltando cuando usted llega a los tremendos saltos, lo más probable es que de una u otra manera pueda cursar con algún grado de luxación, ¿ya?, en particular. Y la definición, lo que dice la luxación es que en este caso la rótula sale del surco y obviamente vamos a ver los grados, y dependiendo de eso obviamente se puede volver a incorporar al surco o quedar permanentemente luxado. ¿Ya? ¿Han evaluado pacientes con luxación de patela en clínica? ¿No? Que si ni práctica tenemos. El fémur, exactamente lo mismo se evalúa, ¿ya? Se realiza la palpación de todo el cuerpo femoral, evaluando todo lo que ya hemos hablado. Lo que sí dificulta un poco la evaluación es porque hay una gran cantidad de paquete muscular que protege al fémur, ¿ya? Entonces a veces tiende a ser dificultoso evaluar el fémur y tenemos que irnos directamente a imágenes para poder evaluar. ¿Qué imágenes podemos tomar para evaluar solamente el fémur? Lateral. Una radiografía pélvica y una de esas. Pero si quiero evaluar solo fémur. Si le sacamos una pélvica, vamos a ver la articulación femoral, vamos a ver los Ya. trocánteres. ¿Alguna idea? ¿Ah? Ya, área distal del miembro posterior. Ya. ¿En qué parte van dijeron de imaginología? Lo voy a pasar con la profe. Pero de rayos, no de eco. No, rayos. Yo cuando estaba en clase no me hicieron eco. Puro radiografía. Ya, pero todavía no se lo han pasado. Pero van a llegar a un momento donde las vistas radiográficas en extremidades se llaman distintas a las de un paciente del cuerpo completo. ¿Ya? Claro, medio lateral, etc. ¿Ya? Ah, lo del lunes. Y la articulación, por último, la coxofemoral, ¿cierto? Se evalúa de esa manera, evaluando la articulación con el miembro extendido. ¿Ya? Miembro extendido, y con la otra mano, con el pulgar, tiene que ir por sobre la articulación coxofemoral, por encima. Y con la otra extremidad, ¿cierto? Perdón, y con la otra, con su otra mano, extendiendo la extremidad, y usted va haciendo rotación de la extremidad. ¿Ya? De esa forma. Entonces aquí lo que hace el colega es que se empieza a mover en círculo, entre comillas, con la extremidad extendida. ¿Ya? La lleva también hacia abduce, la abduce también, para ir hablando de integridad específica de la articulación coxofemoral. Ya. Vamos a introducir esto y luego vamos a ir con los casos clínicos. ¿Ya? Y aquí partimos con la displasia de cadera, una patología muy común desde el punto de vista musculoesquelético, ¿ya? En la clínica diaria, a veces mal diagnosticada, a veces subdiagnosticada, mal entendida, mal comprendida, pero obviamente ustedes van a quedar bien con respecto a la formación en displasia. ¿Ya? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿ya?, con respecto a la displasia es la definición de displasia. ¿Ya? Cuando hablamos de displasia de cadera. ¿Ya? Porque recuerden que puede haber displasia en varias articulaciones, en codo también principalmente, y en cadera son las que más se evidencian. Pero cuando hablamos de displasia de cadera tiene que ver con una incongruencia articular entre dos estructuras,
entre la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿Ya? Eso es como una definición médica de displasia de cadera, incongruencia articular entre la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿Ok? Ahora, que después la displasia me lleve a otra patología articular, patología degenerativa, que me lleve incluso hasta una luxación coxofemoral, es otra cosa. ¿Ya? Pero en este caso en particular tenemos, ¿cierto?, esa definición. Ahora, como yo les comentaba, puede haber una subluxación o incluso una luxación, dependiendo de la gravedad de la displasia. ¿Ya? Recuerden que el acetábulo anatómicamente, ¿cierto?, es como una C, ¿cierto?, que articula de manera perfecta con la cabeza femoral. En muchas oportunidades, cuando tenemos pacientes displásicos, esta sella no tiene esta curvatura perfecta. Esta sella se empieza a abrir. Por lo tanto, al abrirse en la cabeza femoral, ya no tiene esa firmeza, por lo tanto, muchas veces escapa por sobreesfuerzo, por pacientes saltones, etc. Entonces, muchas veces los pacientes que están diagnosticados o tienen sospecha de luxación, perdón, de displasia de cadera, hay veces que llegan a la clínica derechamente luxados. Y en la luxación de cadera ustedes van a encontrar con un paciente con cojera grado 4. No va a estar en apoyo. El paciente no va a perder extremidad. Una, porque no puede porque le duele. Y dos, porque no va a poder volver a entrar la articulación femoral a la acetábulo. Entonces un paciente viene con una cojera tipo 4. Dígame. Profe, y en el caso de la luxación, si la cabeza del fémur sale del acetábulo, el ligamento, por ejemplo, redondo, igual Se rompe, el ligamento redondo se rompe. Y ahí Se rompe. se puede reconstruir. No. Lo que se hace muchas veces es que hay que tener también la causa de la luxación de la cadera. Hay veces que son pacientes sanos y por traumatismos se luxan la cadera, atropello. ¿Ya? La cabeza femoral se sale, pero no es por eventos, en este caso patológicos de la articulación. Paciente sano, lo atropellaron y resulta que llegó a la clínica con cojera 4, se toma la placa radiográfica, se dan cuenta que tiene una luxación cráneo-dorsal de la cabeza femoral. ¿Ya? Existen ciertos criterios clínicos en un paciente sano, para poder volver a ubicar esa cadera en posición. Pero para ello tiene que tener un tiempo determinado desde el evento en particular y que obviamente la articulación no sea patológica. Porque si yo vuelvo a introducir, se llama la reducción cerrada. Si se hace una reducción cerrada de la cabeza femoral, pero tengo un paciente añoso, por ejemplo, lo más probable es que eso se va a volver a luxar. Y en algunos casos, si no cumple los requisitos de paciente joven, articulación sin patología, que el evento ya ha sido reciente, se opta por la ostectomía de cabeza y cuello o por la exéresis de cabeza y cuello femoral. ¿Ya? Que es otro que lo vamos a ver después en cuanto a la resolución. ¿Ya? Incidencia principalmente en perros de raza grande, ¿ya? También en jóvenes, ¿ya? En jóvenes que producen lasitud y en viejos osteoartritis. Generalmente en pacientes añosos la displasia de cadera va asociada a un trastorno degenerativo articular. ¿Ya? Es raro que vaya la displasia sola. ¿Ya? Nada, en medicina nada es imposible, pero se da más en pacientes añosos que a la displasia hay eventos degenerativos articulares. ¿Ya? Causas multifocales, como sale allí, multifactoriales, perdón, hereditario, desarrollo, traumático, etc. Y con respecto a las razas en particular, vemos también que hay pacientes que tienen mayor predisposición por el solo hecho de ser tal raza a displasia de cadera. ¿Ya? Como el pastor alemán. Oh. Top one. Después le siguen los golden, y no solamente el pastor alemán, sino también las mezclas entre ellos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi perrito es pastor alemán con siberiano. Pastor alemán con golden. Si el pastor alemán está incluido dentro de ese entrecruzamiento, no descarten displasia. Porque está ahí el gen que podría obviamente gatillar esta patología. ¿Ya? Diagnóstico por lectura clínica, pero principalmente, ¿qué es lo que ocurre en varios eventos? Lo primero que el propietario comenta es que le duele o tiene dificultad al paciente para incorporarse una vez que está echado, después de la siesta o después que despierta. ¿Ya? Lo otro que también se menciona, obviamente hay grados de cojera, que generalmente los grados de cojera pueden ir del grado 2 en adelante,
Ya, recuerden que la 1 no es perceptible, el paciente apoya igual. Intolerancia al ejercicio, doctor, ¿sabe qué? Ya mi perrito no está corriendo como antes. Pueden ser, ojo, en razas predispuestas, pacientes jóvenes con displasia. Pacientes jóvenes, 2, 3 años, meses incluso displásicos. ¿Ya? Ojo allí con eso. Atrofia muscular, se entiende que si el paciente no se quiere desplazar, los músculos se empiezan a atrofiar. ¿Ya? El examen físico, fíjense, en jóvenes, entre 5 a 10 meses. ¿Ya? Todo esto tenemos que realizar, no lo vamos a leer, pero se entiende que hay que hacer un examen de cadera, palpando la articulación, generando la aducción, la abducción, flexión y extensión de la extremidad. En pacientes más añosos hay dolor a la extensión, atrofia muscular, crépito, etc. Siempre se recomienda que las imágenes para poder evaluar cadera de manera precisa, el paciente tiene que estar sedado o anestesiado. Por dos cosas. Primero, para hacer un buen posicionamiento. Y segundo, porque esta patología duele. Entonces, si llega el pastor alemán, añoso, el golden, etcétera, que viene con una posible displasia de cadera, ya no lo va a someter a ese paciente, por muy tranquilo que sea, a este examen que es doloroso, muy doloroso, por el displásico. Incluso también se recomienda que si usted va a agendar una hora radiográfica para el paciente, lo ideal es que usted lo medique por lo menos unos 2 a 3 días antes de la radiografía, pensando obviamente en el posicionamiento, porque una vez que el paciente ya, aunque esté sedado y anestesiado, el paciente una vez recuperando la conciencia va a tener dolor por el solo hecho del posicionamiento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué duele la displasia de cadera? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué duele la displasia de cadera? ¿Paciente? ¿Ah? Obvio, sí, tiene que haber terminación nerviosa para que integre el dolor, ¿sí? ¿Por qué duele la displasia de cadera? ¿Qué pasará ahí? Desgaste de cartílago. Desgaste de cartílago, ¿ya? También de inflamación. ¿Ah? De hueso, quizás también. ¿Cómo, perdón? Como desgaste de hueso. Desgaste del hueso, ya, ok. Compresión de las terminaciones nerviosas. Por la inflamación. Ya, inflamación, compresión de las terminales nerviosas. ¿Alguien más tiene alguna idea? Mucha tensión en los ligamentos. Porque se carga el hombro. ¿Por qué qué? Ah, No, lo dígalo, dígalo. no, que se puede cargar el miembro del cuerpo. Ya, ok. De lo que está descrito, todo lo que ustedes han dicho está dentro de lo correcto. Hay procesos inflamatorios, ciertos que están dando vuelta ahí, pero generalmente duele por una razón muy particular. Y recuerden que la cabeza femoral se compone por un cartílago subcondral, que se llama, ¿ya? Cuando los pacientes en los estadios iniciales empiezan a ver grados de displasia, esta incongruencia articular que empieza a moverse de manera no congruente, este cartílago subcondral se empieza a desgastar y se empieza a perder. Entonces, finalmente lo que duele es el roce de hueso con hueso, porque el hueso es el que tiene terminaciones nerviosas y articula con el acetábulo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, muchas veces la resolución de la displasia de cadera de nuestros pacientes, la mayoría de las veces es quirúrgica. ¿Ya? Ya sea haciendo la exéresis o la otra técnica que es más nueva, un implante, un reemplazo total de cadera. ¿En qué caso podrían no ser? En los estadios iniciales. ¿Cuándo son cachorros? Más que cachorros, cuando se diagnostica de manera joven al paciente. Hay que dejar los condoprotectores. Condoprotectores, cambio de alimentación, mejorar la dieta, etcétera, etcétera. Pero eso es mantener de por vida al paciente con este tipo de suplementos. Sí, pero en algún momento se menciona que podría llegar a un evento displásico más agresivo. O sea, por ejemplo, por hacer ejercicio o algo, podría ser gatillante para que. Claro. ¿Sí? No usan, por ejemplo, prótesis, usan de prótesis, Sí, por lo que le digo, reemplazo total de cadera. pero reemplaza toda la articulación. Sí, se reemplaza el acetábulo, la cabeza femoral y el fémur que va hacia abajo va como con un perno guía que va intramedular en el fémur. Con más rato mayor. ¿Qué te han dicho de ¿Ya? ratito? Nada Muy más. atingente a esto, se liberó un estudio hace unos días atrás, a ver, como el 5 o el 10 de mayo por ahí, se liberó desde el punto de vista científico para pagarlo,
pero ahora ya se liberó gratis, ¿ya? Se liberó gratis. Los que me siguen ahí en la cuenta, yo subí el documento, para que lo vieran, lo descargaran, para que lo tuvieran. Léanlo, los que lo quieran descargar, léanlo. Súper interesante, este medicamento es Librela, ¿cierto? Donde ya están los estudios establecidos que hay bastantes efectos adversos en pacientes los cuales fueron sometidos a terapias con Librela. ¿Ya? ¿Ah? Claro, ya. Ahora, el estudio también, hay una parte, los que lo leyeron completo, ya. El estudio también cabe destacar que el medicamento sí funcionaría de manera mucho más eficiente en pacientes que están diagnosticados con osteoartritis. Y solo osteoartritis. ¿Ya? Cosa que es bastante difícil. Es bastante difícil. Recuerden que el Librela es un medicamento que tiene que ver con anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Entonces, pero lo que estaba entre comillas allí en estudio y habían algunas evidencias, ahora ya finalmente salió de manera libre, ¿cierto? Para poder realizarlo. ¿Ya? Revisen lo que alcanzaron a verlo, si no ponen ahí en Google, yo creo que está, ya está liberado. ¿Ya? Librela efectos adversos y no que van a poder descargar el estudio completo, ¿ya? Para que lo revisen. ¿Ya? En el caso de las caderas, el posicionamiento es lateral de cadera, lateral de cadera, con una vista. Está ahí, pecho dorsal de cadera. ¿Ya? El paciente tiene que estar bien posicionado, ya lo hablamos, bajo una sedación moderada o eventualmente anestesiado. Le presento una cadera. ¿Ya? Fíjense ahí. Lo que yo les comentaba, itálicamente redondo, ¿cierto? Se alcanza a ver un pedacito. ¿Okay? Aquí tenemos una C, obviamente, bastante perfecta que articula con la cabeza femoral, ¿cierto? Y acá ya tenemos, obviamente, una cadera que está con cierta lesión. Fíjense la tensión que tiene el ligamento redondo, allí, ¿cierto? Ya tiende a haber algún tipo de proceso degenerativo en la cabeza femoral, se tienden a achatar muchas veces en la cabeza del fémur, en pacientes con displasia. Y en algunos eventos se suele ver la línea de Morgan, que es una línea radiopaca que atraviesa la base de la cabeza femoral de lado a lado. Atraviesa de ahí a ahí. Esa línea la ven casi solo los radiólogos, ellos la identifican y presencia. Pues nosotros la podríamos inventar. Difícil, pero ¿ya? Miren, ahí tenemos. ¿Ya? Ahí les presento un paciente clásico. Ahí sí. ¿Ok? ¿Cuál es el clásico? ¿Nuestra derecha? ¿Están seguros? ¿Y el otro está sano? Pero eso es osteoartritis. No puede pasar porque no han visto esto en radiología, pero los dos son displásicos, uno en mayor grado que el otro. Aquí ya se entiende que aquí hay un proceso ya de subluxación y luxación, o sea, de acetabulo aquí no queda nada. ¿Ya? ¿Qué es primera vez, izquierda o derecha? ¿Ya? Fíjense ahí también, eso ya está prácticamente también subluxado. De acetábulo no queda nada, hay proceso degenerativo. Fíjense cómo está achatado la que es el fémur. Y ahí se logra ver algo de esa línea de Morgan. ¿Ya? Con mucha imaginación hay que verla. ¿Ah? ¿Por qué se genera la línea Morgan? Es una línea que hace referencia a la degeneración de la cabeza del fémur. ¿Cuál es el Mira, con mucha imaginación. Con mucha imaginación, por favor. Miren. Ahí. Ahí. Listo. Tratan como de cerrar un poco los ojos. Ahí está pasando de carga. No, esto es un indicativo de displasia. El grado de displasia lo da otro examen. ¿Ah? ¿Seguir? ¿La apago? No se queden dormidos, por favor.
Ya. No tengo una imagen, así que vamos a ir ahí con lo va. Miren allí. Bueno, esta imagen porque compara la imagen, ¿cierto?, en dibujo con la imagen real. Ya, lo que ocurre con una cadera. ¿Ya? Ahí tenemos normal. Ya tenemos una displasia media, una ya displasia severa. Y obviamente aquí ya tenemos displasia con un proceso artrósico. ¿Ya? La articulación completamente degenerada. Ya no tienen bordes regulares, ya no es una cabeza propiamente tal. ¿Ok? Y aquí pasamos a los ángulos de Norberg. ¿Ya? Los ángulos de Norberg, desde el punto de vista clínico, permiten evaluar el grado objetivo de displasia. Cuando el informe del radiólogo dice displasia leve, ángulo de Norberg en 103 grados, por ejemplo. ¿Ya? Este es una estadificación internacional donde el radiólogo tira unas líneas imaginarias que ellos lo hacen en el computador y todo. Incluso cuando están haciendo ellos ahora los equipos digitales, las pueden hacer de inmediato. Lo marcan, dicen, no, 107. Dicen. Después lo vamos a informar, etc. Pero el ángulo de Norberg nos permite determinar de manera objetiva el grado de displasia que tiene el paciente. Igual o mayor a 105, no hay displasia, y así hacia abajo. ¿Ok? Fíjense acá con la imagen. Ahí está. Vamos a Eso ver. lo determina la persona Que hace el informe. Sí. ¿Ya? Con los equipos digitales, obviamente, ellos ponen el mouse acá, salen al tiro estos circulitos, tiran la raya y sale hasta que sale hasta el ángulo y al tiro. Nada aparece. ¿Ya? Súper fácil. Sí, para ellos sí, pues fácil. Entonces, eso es mucho más sencillo para el clínico, porque de manera objetiva les marcan los grados que hay y uno puede clasificar, obviamente, lo que vemos acá. Y sin duda que esto nos va a entregar también lo que siempre busca el propietario, un pronóstico. Doctor, tiene displasia, ¿qué va a pasar ahora? Tranquilo, displasia leve, podemos hacer esto, tratamiento conservador. No, ¿sabe qué? La displasia severa, hay que optar por un tratamiento médico-quirúrgico. ¿Ya? Para su tranquilidad, no les voy a preguntar los ángulos de Norberg. ¿Ya? Pero sí me interesa que sepan que hay ángulos que clasifican la displasia de manera objetiva. ¿Ya? Que ya no es una displasia buenita, una displasia malita, no. Leve, no hay displasia, leve, media y grave. Y cada uno con sus ángulos en particular. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya. Terrible loca. Tratamiento. Con el ángulo. Vamos a terminar con displasia cadera y luego vamos a buscar los casos clínicos. Quedé con El tratamiento, como yo les decía, los ángulos de Norberg. va a depender un poco Demasiado del momento severo. que se diagnostica la displasia. Si es en los estadios iniciales, el tratamiento médico conservador. Si en los estadios más avanzados, donde hay cirugía clínica ya asociada a la displasia, lo más probable es que el paciente requiera tratamiento quirúrgico. ¿Ya? 75% de pacientes jóvenes con tratamiento conservador mejoran la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de, en este caso, del tratamiento conservador, lo primero que tienen que hacer ustedes, al igual que en las patologías musculoesqueléticas, que el paciente que está con sobrepeso tiene que regularizar su peso. Lo primero que hay que hacer dentro de lo más básico y fácil, si vemos un paciente que viene o que ya se diagnosticó con displasia leve, por ejemplo, y es un paciente que está con sobrepeso, lo primero es que baje de peso. Lo esencial, bajar de peso. Junto con ello van condroprotectores, protectores articulares y manejo del dolor. ¿Ya? Ahí hay obviamente una descripción con respecto a eso, ¿ya? Y en el caso quirúrgico, dependiendo de los pacientes, hay diagnósticos juveniles en pacientes menores a 5 meses, sobre todo en estos pacientes que son de alto valor monetario, que son campeones, etc. Y ustedes saben que esos pacientes, cuando se van a evaluar, tienen que ser libres de displasia y no mostrar ningún signo de competitivo con displasia, sino quedan fuera. Entonces, muchas veces lo que hace el propietario
obviamente en consulta con el médico, es que hacen una técnica quirúrgica que se llama sinfisiodesis púbica. ¿Ya? Sinfisiodesis púbica se llama. ¿Ya? Sinfisiodesis púbica. Pacientes menores a 20 semanas, fíjense, son cachorros. ¿Ya? Y lo que se hace, yo no soy cirujano, pero se lo comento de manera muy práctica, lo que se hace es que el paciente en la sínfisis púbica se resecta un segmento central del paciente, cosa que al momento que vaya creciendo el paciente vaya generando este acetábulo hacia arriba lo más redondo y congruente posible. ¿Ah? Es como te comía hacer una guía de crecimiento. ¿Ya? Tenemos el pubis, se le resecta un segmento al medio. ¿Ya? ¿El qué, perdón? No sé lo que será. Puede que sea lo mismo. Puede que sea lo mismo la sinfisiodesis púbica. Pero eso es para evitar que el paciente desarrolle de manera tan temprana los signos clínicos asociados a la displasia. ¿Ya? Y lo otro tenemos, ¿cierto?, el tratamiento quirúrgico, que lo que se hace a grandes rasgos, no estamos en cirugía, que lo van a ver en cirugía o técnicas quirúrgicas, no sé cómo se llama, Ramos, ya, pero ahí lo van a ver. Y lo que se hace es una astectomía, una exéresis, una remoción, en términos médicos que ustedes quieran buscar, de la cabeza del cuello y cabeza del fémur. ¿Ya? Todo esto se saca. ¿Ya? Entonces, uno puede pensar, chuta, le sacan la cabeza y cuello femoral y cómo el paciente se afirma ahora. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí particularmente? ¿Saben algo acerca de esto? No. ¿No? Porque digo ya, le sacamos la cabeza y cuello femoral. Lo primero que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico al resectar esto, ¿cierto? Y al no haber roce de hueso con hueso, el paciente ya no siente un dolor tan intenso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el paciente solamente se estabiliza con los paquetes musculares asociados a la articulación. Ya es una cirugía que es compleja desde el punto de vista del abordaje quirúrgico, porque hay que ir separando la musculatura. ¿Ya? Obviamente usted corta los paquetes musculares, imagínense, ¿ya? Pero hay que ir separando la musculatura hasta llegar a la cabeza del fémur, y luego de eso hay equipamiento quirúrgico muy avanzado hoy en día, que el procedimiento quirúrgico se hace muy rápido. ¿Ya? Más se demora el anestesista en anestesiar, en bloquear, que el cirujano en sacar la cabeza del cuello. ¿Ya? Es súper rápido, súper rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Entre las 6 y los 8 meses posteriores, ahí se hace una pseudoarticulación nueva. El mismo organismo la hace a través de fibrina, de colágeno, de promotores de crecimiento, y el pronóstico es tan bueno de esta resolución que incluso tiempo después, incluso años después, el paciente puede tener problemas nuevamente de displasia, pero quizás en la otra cadera, y si usted no tiene un buen registro de cuál cadera se operó, va a tener que plaquearlo nuevamente para ver cuál fue la cadera que se operó. Porque el paciente tiende a hacer una vida prácticamente normal después de la cirugía. ¿Ya? Corre, salta como si nunca hubiese pasado nada. ¿Ya? Obviamente hay una primera instancia de alta fisioterapia, manejo del dolor, ¿cierto? Cuidado postoperatorio, etc. ¿Ya? ¿Miren ahí? ¿Ya? La cabeza femoral. Ahí lo sacaron. ¿Qué fármacos se utilizan acá? Principalmente, a lo que ustedes ya están ya acá, pues ya. Aines. A ver, primero, ¿qué modelo de dolor es este? ¿Modelo de dolor? No en intensidad, modelo de dolor. Articular. ¿Todo de acuerdo, cierto? Sí. Articular. Dependiendo del grado, puede ser leve, moderado o severo. Entendiéndose que un paciente está con un diagnóstico inicial de displasia, una displasia leve, ¿ya? Leve, los fármacos que se utilizan acá, teniendo en cuenta que son terapias crónicas, porque lamentablemente la displasia de cadera es una enfermedad que empieza a avanzar y muchas veces ya se
se complementan con otras enfermedades, como la osteoartritis, enfermedades degenerativas articulares, etc. Entonces, generalmente aquí lo primero que tienen que utilizar son AINES selectivos para el paciente. ¿Ya? AINES selectivos, ¿como cuál? Cimicoxib es una buena opción. ¿Ya? Puede ser cimicoxib o filocoxib. ¿Ya? ¿Ah? Celecoxib también podría ser. Cualquier coxib. Eso es lo primero. ¿Ya? Un coxib. Lo segundo, como esto todavía no está en una etapa quirúrgica, sino más bien está en un tratamiento conservador, lo que hay que aplicar también son no fármacos, sino nutracéuticos que se llaman, que son complejos vitamínicos que ayudan a retrasar esta degeneración. Dentro de ellos, ¿cuál encontramos? ¿Ah? Dígalo. Vitamina E, ¿ya? Glucosamina, condroitina, ¿ya? Ácido hialurónico. ¿Qué más? Omega, ¿cuál omega? ¿El 3 o el 6? 6. El 6 creo que era. ¿El 6 o el 3? ¿O los dos? Los dos, el 3, omega 3. ¿El caliprán? ¿Cómo qué? El caliprán, sí. O sea, ahí no. Es que otro tema del caliprán. Pero ahí lo vamos a comentar. ¿Qué más? ¿El omega cuál era? ¿Cuál era? Yo no sé cuál es. ¿Ah? A la chuta. Es el omega 3. Démosle los dos, po. Solo el 3. ¿Por qué? Eso no se puede decir, van a tener que investigar. A ver, revisen ahí, revisen. ¿Ya? Revisen. ¿Ya? Es el omega 3. ¿Ok? Entonces, ácido hialurónico, condroitina, glucosamina, vitamina E, ácidos grasos omega 3. ¿Ya? Todos sus medicamentos inicialmente para los pacientes deben estar incorporados en el tratamiento conservador. También junto con ello manejo de la dieta, también es importante. ¿Ya? Un alimento de alta digestibilidad, un alimento que tenga también orientaciones articulares. Ya recuerden que hoy alimentos hay de todo, ya para todo tipo de pacientes. También es importante y obviamente hacer chequeos semestrales a través de placas radiográficas. ¿Ya? Para este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Vamos bien? Estamos. No sé la prueba. ¿Ah? No sé la prueba. Vamos a los casos clínicos. ¿Ah?